No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas. Lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras. Esta tierra es toda nuestra. Eres bienvenido. Porque aquí... Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué gusto estar con todos ustedes. Es viernes, tenemos material importantísimo como el hecho de anunciarles que hay nuevo director ejecutivo en la ABT. Ha sido destituido Cliver Rocha, quien estuvo desde enero del presente año a cargo justamente de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra, y ahora nuevo director de la ABT es el señor Omar Quiroga Antelo, quien va a tomar la posición al cargo con todas las formalidades de rigor tal y cual reza en el documento suscrito por el ministro de Medio Ambiente y Agua, Carlos Ortuño. Esta destitución del señor Cliver Rocha ocurre un mes después de que comenzaran estos terribles incendios que están afectando la zona chiquitana en el departamento de Santa Cruz. Dicho esto, vamos a conocer las 5 noticias destacadas. Entonces, estamos hablando en total una cantidad de 20.000 litros combinada en 3 helicópteros que van a comenzar sus operaciones el día sábado. Entonces ya vamos a tener 3 nuevos helicópteros de los más grandes que hay en el mundo operando en la Chiquitanía. Con la presencia de 4 delegados de las organizaciones políticas en competencia electoral, es que el Tribunal Supremo Electoral procedió al sorteo de orden para el uso de propaganda política en los medios estatales. Nuestra madre tierra está amenazada de la muerte. La terrible fiebre generada en nuestra Amazonía a través de los incendios de forestales y bosques es un importante síntoma que nos debe llevar a analizar las causas estructurales que generan este mal, pero también las acciones que debemos desarrollar de manera conjunta y urgente para salvarla. La crisis climática que genera el cambio climático está destruyendo nuestro hogar y nuestra familia. Ha determinado aceptar la invitación planteada por su autoridad en la ciudad de Cochabamba el día lunes 9 de septiembre del presente a horas 12 en el lugar que designe para dicha reunión. El paro se suspende el día lunes si la ministra responde a todas las peticiones de los profesionales en salud. Caso contrario, la que estaría incumpliendo el fallo constitucional es la ministra de Salud. Del Tribunal Supremo Electoral, el presidente del Partido Demócrata Cristiano, Luis Ayllón, anunció que habían inscrito a Benigna Irma Agne en sustitución de Paola Barriga. Señalan que es una empresaria textilera de la ciudad del Alto, que tiene el mérito de la autosuperación y es por eso que fue elegida, destacó el presidente del PDC. Tome en cuenta la alerta naranja en la que estamos por posibles tormentas, lluvias y también nevadas, así que si quiere viajar, piensen hacerlo por las salas de Amazonas. Y vamos con este mensaje que llega de la mano de Amazonas y nos dice: soñemos con descubrir, soñemos con despegar, soñemos con conocer, soñemos con volar, soñemos con desafiarnos. En Amazonas soñamos cada día en ser más grandes y trabajamos para cumplir tus sueños. Vuela con nosotros, Amazonas, soñemos juntos. Recuerda que esta empresa se encuentra bajo la regulación y fiscalización de la Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. Esta noche vamos a conversar con José Carlos Oruco, asambleísta departamental por los demócratas allí en Santa Cruz y miembro de la directiva de la Asamblea Legislativa para la ley de la pausa ambiental. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un saludo cordial a toda la audiencia. Vamos a presentar, por favor, a continuación las declaraciones del gobernador Rubén Costas, quien ha promulgado justamente esta pausa ambiental.
aprobación unánime de los asambleístas y la celeridad con la que se ha tratado este proyecto de ley responde a las exigencias del momento y el compromiso de la Asamblea en esta situación difícil. Se prohíben nuevos asentamientos humanos en las áreas afectadas por los incendios y su zona de influencia. Se suspende las quemas y desmontes. Se prohíbe la caza y comercialización de los productos generados por los incendios. Las áreas protegidas del país, el 55% están en el territorio cruceño. Hemos logrado conservar 15 millones de hectáreas de áreas protegidas y unidades de conservación del patrimonio natural que significan el 40% del territorio departamental. Con ese cometido, la ley 181 que ponemos en marcha hoy crea el Comité Interinstitucional Bosque Cruceño para acompañar el Plan Departamental de Restauración que remedie los daños que han ocasionado los incendios. Indudablemente, después de lo que está aconteciendo en la zona chiquitana, va a haber un después que va a ser muy importante para todos porque va a exigirnos una toma de conciencia importante, ¿no es cierto, señor Soruco? Así es, sin duda alguna. Ese, de alguna forma, es el fin que hemos tenido para la aprobación de esta normativa que, bueno, se la ha tomado con la celeridad que el caso amerita. Por lo tanto, dentro del Parlamento cruceño hemos previsto la aprobación de esta norma para conminar al Ejecutivo Departamental a que se levanten datos de manera integral dentro de la zona afectada para prohibir asentamientos y el aprovechamiento que hemos visto que de alguna forma es el fin que se ha tenido atrás de este desastre. Definitivamente es la responsabilidad que se debe tener para poder llevar adelante esa reforestación, esa recuperación de esta área que es un patrimonio del departamento de Santa Cruz, pero no solo queda ahí, sino de todo Bolivia. Y lógicamente preocupa a nivel internacional porque este es un pulmón del mundo. El desastre que hemos tenido, ya son más de 1.700.000 hectáreas que han sido destruidas por el fuego, han sido destruidas por este fin político, por este afán que se ha tenido por parte de un partido político a la cabeza del presidente Morales, y eso hay que decirlo claramente. Y lógicamente usted presentaba una nota con anterioridad donde el presidente a nivel internacional mostraba un discurso totalmente lleno de una doble moral y lógicamente falta de la responsabilidad que ha tenido como primer mandatario y como gobernante de este país, que ha sido uno de los principales ocasionadores de este desastre ecológico, este desastre natural que ahora lógicamente ha dañado la flora y la fauna de nuestro departamento. Es por eso que hemos aprobado esta normativa que prohíbe ese fin que se tenía, que es el asentamiento, que es el aprovechamiento de este territorio, de este patrimonio que tenemos el departamento de Santa Cruz. Por ello, esta normativa prohíbe todos los asentamientos, aprovechamiento de esto. Existen restricciones administrativas en este territorio. En la brevedad posible, el Ejecutivo Departamental entrará a trabajar en la zona para determinar cuál ha sido toda la zona que ha sufrido este desastre y, lógicamente, dentro de esta normativa también plantea la creación de un comité interinstitucional que llevará adelante el trabajo para reforestar, para recuperar de alguna forma toda esa flora y fauna que hemos perdido en el territorio de la Chiquitania. Ahora, permítame consultarle, ¿se ha tenido pensado, se ha estipulado cuánto tiempo va a durar esta pausa ambiental? Definitivamente durará lo que llegue a culminar el trabajo, ¿no? Es la responsabilidad que debemos tener. Esta normativa quedará sin efecto con una posterior ley
O sea que cuando el trabajo termine, cuando hubiéramos recuperado todo este territorio perdido, ahí esta ley quedará sin efecto mediante otra ley que será aprobada también por la Asamblea Legislativa Departamental. En ese sentido, el trabajo es urgente y eso es lo que se está haciendo. Pero debemos dejar de lado un poco en el tema normativo y debemos exigirle al presidente Morales, porque ese debe ser el principio y no se debe dejar de lado. Hemos visto que hay países que están dispuestos a ayudar, que se necesita la ayuda internacional y eso es lo que le exige el clamor de este departamento, estos ciudadanos que viven en este país y que somos tan bolivianos como todos. Y bolivianos también, que están en cada uno de los departamentos, le están exigiendo al presidente Morales que permita el ingreso de la ayuda internacional para poder mitigar este desastre y el avance que sigue día a día mientras el presidente Morales está discurseando en el contexto internacional. Ahora bien, lo que la población se pregunta, y esto le paso a usted, es ¿por qué se han demorado tantos días en atender esta emergencia de los incendios? Desde antes de que se provoca esto, el gobierno departamental ha estado en la zona. Tenemos un cronograma de todo lo que se ha llevado adelante. Por ejemplo, cuando empiezan a aparecer los primeros focos de calor, se da antes, para cuando viene el tiempo del viento y de la sequía, se hace conocer al INRA, a la ABT, sobre esta situación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente. Luego empiezan a aparecer los focos de calor y esta misma Secretaría hace conocer a los municipios para que de alguna forma acudan a los espacios y puedan mitigarlo cuando esto iniciaba. Posteriormente, mediante los municipios se iban declarando, porque eso es lo que exige la normativa, se declaraban en emergencia, ahí debe actuar el gobierno departamental para poder mitigar el desastre. A partir de ahí entra el gobierno departamental ya en la actuación con el comité de emergencia, con el COE. Este centro operativo de emergencias departamental que lógicamente viene trabajando a partir de ahí. Luego, cuando este desastre rebasa al gobierno departamental, es que a partir de ahí se declara en emergencia y posteriormente en desastre departamental para dar paso a que el gobierno central, y esto se da el 17 de agosto, entonces a partir de ahí el presidente Morales toma o debería tomar la batuta y poder declarar desastre internacional ante el riesgo inminente cuando lógicamente no se tenía ni siquiera las 500.000 hectáreas perdidas y a partir de ahí se toma la responsabilidad para el Estado central, el gobierno central, y ahora ya son más de 1.700.000 hectáreas que se han perdido y el riesgo es que sigue esto avanzando y no se da pie para que la ayuda internacional entre como debe ingresar y poder mitigar de una vez por todas el desastre. A ver, vamos a aclarar un poco más la figura, por favor. Necesito datos, si usted puede darme datos específicos. ¿Cuándo ha comenzado este incendio? Usted me dice ya por la época de sequía. ¿En qué mes, qué día? Inician los focos de calor, entonces a partir de ahí, Medio Ambiente en el sondeo que hacen, inicia a finales de julio más o menos. Entonces, en el sondeo que se debe hacer y que se está haciendo constantemente por la Secretaría de Medio Ambiente, se elevan notas al INRA, a la ABT, se elevan notas a los municipios, al gobierno central, para que se actúe con las instituciones de vida. Entonces, a partir de ahí es que inician los focos de calor, donde los municipios entran, ¿no? Y, por ejemplo, el municipio de San José no se declara en emergencia, pero pese a eso, el gobierno departamental ha estado presente porque han habido comunidades donde el riesgo ha sido extremo y a partir de la declaratoria de emergencia de los municipios es que el gobierno departamental puede ingresar, pero además de eso declarar desastre departamental para el ingreso del gobierno nacional. Eso debe, de acuerdo a norma, es lo que debe proceder. El gobierno departamental ha cumplido normativamente hablando con todos los pasos que se han venido dando. El gobierno departamental constantemente realiza un trabajo con la Secretaría de Medio Ambiente, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y los guardaparques. El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental hacía
de alguna forma un recuento de las áreas protegidas, donde las áreas que maneja el gobierno departamental no han sufrido o no habían sufrido el desastre, y estos desastres se presentan en primera instancia en áreas que maneja el gobierno nacional, para que el contexto sea más claro. Por ejemplo, el Parque Nacional Otuquis, ahí se presentan riesgos, se presenta el incendio, por ejemplo, y ese es uno de los parques que es manejado por el gobierno nacional. Entonces, ahí se devela claramente la presencia de que el gobierno departamental en los parques que se maneja, que es de tuición departamental, no se presentaron estas emergencias porque existen presencia y existe un constante control de lo que se lleva adelante en todas estas áreas. Vamos a volver atrás nuevamente. Usted me dice que a finales de julio comenzaron los focos de calor y que de inmediato se habría avisado a los personeros del INRA y de la ABT. ¿Qué hicieron ellos? ¿Se presentaron, enviaron gente? Por favor, cuénteme todo lo que ha pasado. Han hecho caso omiso, ¿no? Porque también hay que dejarle claro a la gente que a partir de el decreto que aprobó el presidente, donde se dotan de tierras a comunitarios, por ejemplo, que no conocen el funcionamiento del terreno. Entonces se aprueban chaqueos, se aprueban desmontes, y a partir de ahí es que se da el desastre. Porque estamos claros que todos los años, por ejemplo, se realizan quemas, que se realizan chaqueos, pero por gente que conocen, y a partir de la dotación de tierra a personas, a comunidades que van llegando al departamento de Santa Cruz, y el desconocimiento del manejo de este territorio, es que a partir de ahí se genera todo este desastre. Entonces, directamente responsables existen dentro de estas instituciones, y por ello usted hacía mención al inicio del programa, cuando hablaba de que ha sido cesado del cargo el señor Rocha. Entonces, la población se debe preguntar el porqué de esta destitución. Entonces, claramente devela la falta de capacidad que ha tenido esta institución desde la cabeza para poder actuar de la mejor manera. Entonces, queda develada también la responsabilidad que ha tenido en el desastre una de las instituciones que es parte del gobierno nacional, a la cabeza del presidente Morales. Entonces, claramente queda develado de que ha habido una mala labor por parte de funcionarios del gobierno, y a partir de ahí se genera este desastre que en el departamento se lo ha atendido con todos los esfuerzos posibles, y es que por eso que en la responsabilidad que conlleva esto también le pedimos, le hemos clamado, ciudadanos del territorio le han clamado al presidente Morales que deje el show político, desde de ponerse el overol y vaya con un chiguete a la zona de desastre, y que más bien deje que expertos del contexto internacional puedan ingresar con la ayuda que se necesita para poder mitigar de una vez por todas este desastre que viene al país de Bolivia. Gracias, señor José Carlos Soruco. Evidentemente usted lo ha mencionado, hay responsables en esto. Está hablando del INRA, está hablando de la ABT, pero también de que se ha tardado en pedir ayuda a nivel nacional, y eso también tienen que reconocerlo. Y habrá que ver también las repercusiones que llegue a efectuar esta pausa ambiental entre quienes son empresarios del agro y la ganadería. Gracias y buenas noches. Todas las personas naturales y jurídicas. Esta pausa ambiental tiene que ver con todos los ciudadanos y las instituciones que están en el departamento de Santa Cruz. Vuelvo a reiterar, el gobierno departamental ha actuado en constancia con la fecha, adecuándose a la normativa, y ha estado presente desde el inicio y desde antes de que se dé este desastre, y lógicamente anunciando a cada una de las instituciones que tienen que ver con este tema. Muy bien, gracias. Gracias, que le vaya muy bien. Buenas noches. Nos vamos a una pausa, volvemos enseguida.
conociendo a los protagonistas de la contienda electoral del próximo 20 de octubre. Esta noche nos visita Ronald Escobar. Ronald Escobar Tito nació el 11 de febrero en la zona Villa Victoria de la ciudad de La Paz. Tiene 33 años. Desde niño trabajó como voceador de minibuses. Estudió comunicación social en la UNSA, destacándose como conductor de televisión en varios programas, locutor y presentador de noticias en radio. Fue actor de teatro y cine. Estudió contaduría general en el Instituto Bancario. Candidato a diputado uninominal por la circunscripción 9 La Paz, por el movimiento Tercer Sistema. Un gusto conocerte, Ronald. Un gusto igual, Miriam, estar contigo y con todos los compatriotas que nos ven en los 9 departamentos, las 112 provincias y los 339 municipios de nuestra amada Bolivia. También está con nosotros Lili Zurita. Lili Zurita, licenciada en Comunicación Social, cuenta con maestría en Comunicación y diplomados en Periodismo. Actualmente estudia Derecho en la Universidad Mayor de San Andrés. Con más de 25 años de experiencia en comunicación institucional, trabajó en la unidad de prensa del Gobierno Autónomo de la Ciudad de La Paz. Candidata a diputada uninominal por la circunscripción 8. Lili, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Miriam. Gracias al programa Bolivia Decide, Bolivisión. Un saludo especial a los vecinos de la circunscripción 8, de donde yo estoy postulando como candidato uninominal. También está con nosotros Luis Eduardo Siles. Luis Eduardo Siles nació el 11 de junio de 1962 en La Paz. Estudió Ciencias Políticas y un posgrado en la Escuela Nacional de Administración de Francia. Politólogo, consultor, jefe nacional del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Realiza consultoría sobre medio ambiente y política. Trabaja para poner en marcha la Fundación Lidia Gayler, que pretende formar mujeres líderes de la talla de la desaparecida exmandataria. Candidato a diputado plurinominal por La Paz. Eduardo, bienvenido. Gracias, Miriam. Un gusto estar aquí contigo y con los distinguidos panelistas. Los vamos a conocer ahora. Les vamos a dar tiempo de 1 minuto 30 para que puedan, por favor, cada uno de ustedes darnos una opinión sobre el clima electoral. Comenzamos contigo, Ronald. Bueno, nosotros estamos también trabajando intensamente, socializando prácticamente el programa del Movimiento Tercer Sistema, que busca la transformación estructural de nuestro país en base a 3 pilares fundamentales, como es la libertad, que es el patrimonio irrenunciable de cada persona, es la soberanía económica, donde generemos ingresos sin ningún tipo de patrón, y también la autodeterminación, donde devolvemos el poder al pueblo para que ellos puedan elegir libremente y de manera directa a través de asambleas, reuniones, diferentes formas a sus representantes ante diferentes entes legislativos. ¿Tu opinión sobre el clima electoral? El clima electoral está marcado en 2 tendencias. Por un lado, se observa algunos candidatos ya tradicionales que están tratando de volver al poder, y por otro lado están las nuevas generaciones. En este caso formo de ellas, donde emergen nuevos líderes a la cabeza del doctor Félix Pazzi, porque la mayoría de los candidatos a diputados a nivel nacional somos jóvenes en el tercer sistema. Muy bien, muchísimas gracias. Él está hablando concretamente de 2 tendencias, entre ellas la de los jóvenes. A ver, ¿qué dices tú, Lili? Tienes 1 minuto 30. Sí, gracias, Miriam. Bueno, el clima electoral a nivel nacional está marcado por lo que está sucediendo en la Chiquitanía, ¿no? Este gran incendio, son más de aproximadamente 2.000 hectáreas que se han 2 millones de hectáreas que se han quemado en la Chiquitanía, y eso está marcando ahora el clima electoral, porque al final se nota que el gobierno actual no ha tomado las previsiones en el cuidado del medio ambiente, ha sacado políticas como por ejemplo la ley de desmonte, ¿no? Que ha permitido que suceda esto en la Chiquitanía. Y además con la guerra sucia. El clima electoral está marcado por la guerra sucia y un problema de falta de equidad en el tema marcado por el Tribunal Supremo Electoral. Por ejemplo, el gobierno y algún candidato como de Bolivia dice, ¿no?, que están con propaganda en los medios de comunicación, y los otros partidos que no pueden hasta 30 días antes. Entonces ahí hay una desproporción en el acceso a los medios
medios de comunicación y solamente tenemos estas posibilidades en los programas de los diferentes canales y las radios. Nosotros estamos trabajando arduamente en un puerta a puerta como candidata de la circunscripción 8. Estamos haciendo puerta a puerta y para que nos conozcan los vecinos y los votantes. Gracias, Lili. A ver, el clima electoral marcado por lo que ocurre en la zona chiquitana y la guerra sucia. ¿Qué dice Luis Eduardo Siles? Tienes 1 minuto 30. Gracias, Miriam. Bueno, yo creo que el clima electoral es que no hay clima electoral, es decir, es una elección un poco diferente de la que hemos vivido en el pasado, porque existe conciencia en la población de que existe un binomio que no debería estar ahí, para empezar, ¿no es cierto? Porque el binomio del presidente y el vicepresidente no deberían participar en la elección, pero lo están haciendo. Entonces, eso ya marca una situación sui generis. Si alguien que le han dicho, usted no puede participar, el 21F, la mayoría de los bolivianos les dijeron eso, pero igual están participando. Lo segundo es que hay algunos que están en campaña hace 13 años y otros, como lo señalaba Lili aquí, pueden hacer campaña y en ciertas condiciones hace muy poco tiempo. Entonces ahí marca también una diferencia. Las reglas del juego no eran muy claras, ¿no es cierto? Al principio dijeron los candidatos no se pueden bajar. Los que ya han sido elegidos en las primarias, eso nomás son. Pero algunos renunciaron y se bajaron. Existe un partido, el PDC, que sigue viviendo un clima de incertidumbre, si puede ser candidato el señor Chi o no puede ser. Su candidata a la vicepresidencia renunció, pero parece que van a aceptar otro, no se sabe, en fin. Esto es una situación confusa. Y obviamente, más allá del tema estrictamente político, el tema del incendio yo creo que nos tiene entristecidos y traumatizados a todos, porque nadie esperaba un desastre de esta magnitud en nuestro país, con tan poca preparación para enfrentarlo, con tantas contradicciones sobre la forma de encararlo, en fin, yo creo que esos son los dos elementos que marcan el clima electoral en este momento. Las características peculiares del mismo y el incendio. Gracias, Eduardo. A ver, vamos a hablar a propósito, ya que han mencionado el tema del incendio en la zona chiquitana. Necesito saber la opinión que tienen ustedes con relación a la declaratoria de esta ley de pausa ambiental. Comienzo contigo, Ronald. Tienes 1 minuto 30. Considero que los gobiernos municipales y departamentales no están preparados para encarar este tipo de siniestros. En el caso del departamento de La Paz también carece de equipamiento, de tecnologías. Es lo que tendríamos que fortalecer desde el Estado hacia los gobiernos municipales y departamentales, y se viene este tipo de desastres haciendo decretos, buscando intereses personales de élites, y cuando sabemos que estamos dañando a la naturaleza. Hemos perdido, imagínense, miles de hectáreas y actualmente eso no sabe quién lo va a reponer, cuánto tiempo va a tardar en la reforestación. Por eso nosotros insistimos en que necesitamos nuevas tecnologías, ese tipo de aviones, no solo uno, sino varios, para poder atender en los momentos urgentes y no esperar días, semanas, sino en el momento. Atención inmediata es lo que se necesita cuando surge ese tipo de incendios. Bien, gracias. A ver, has dicho algo importante. Gobiernos municipales y departamentales no están preparados para este tipo de siniestros. Lili, tienes 1 minuto 30. A ver, la pausa ambiental que ha establecido el gobierno suena solamente a discurso. Lo que ahora se tiene que hacer es una auditoría ambiental para determinar responsabilidades. ¿Qué es lo que ha pasado en la chiquitanía? Se tiene que buscar los responsables e iniciar un proceso a estas personas. Ya serán las autoridades nacionales que emitieron normas nacionales que han permitido que de manera irresponsable se haga los famosos chaqueos en la chiquitanía. Entonces se tiene que investigar, se tiene que hacer una auditoría ambiental. Yo solamente te pongo como un ejemplo lo que pasó acá en el relleno de Alpacoma. Inmediatamente el Ministerio de Medio Ambiente, a través del viceministerio, estableció presencia en el relleno sanitario buscando responsables. Ahora, ¿dónde está? Ya es un mes donde que se han iniciado el incendio en la chiquitanía y hasta ahora nada, no se está investigando, no se está haciendo nada. Entonces, urgente.
inmediatamente es que se inicie una auditoría ambiental para determinar responsables y, si corresponde, iniciar procesos. Gracias, Lili. Tú señalas de que la pausa ambiental o la declaratoria de esta pausa ambiental viene a ser solamente un discurso político, ¿no es cierto? A ver, ¿qué opinas tú, Luis Eduardo? Tienes 1 minuto 30. Bueno, yo creo que hay que ir incluso más allá de la auditoría ambiental. Hay que hacer un juicio de responsabilidades a los que son los autores, directos o indirectos, o los que se hallen culpables de haber causado este desastre. Y sabemos de que un mes antes de que se inicien los incendios, el gobierno, el gabinete en pleno, firmó un decreto autorizando las quemas y que antes de eso inclusive ya han habido leyes perdonando a los que habían infringido la ley antes y habían hecho las quemas, los habían multado, hay leyes que los amnistían. En fin, aquí hay una actitud del gobierno predispuesta a que haya estas quemas. Y simultáneamente, cuando ocurrieron estos incendios, salió el presidente también a decir que ahora vamos a exportar carne a China, ¿no es cierto? Y que se veía el señor de la embajada china alegrando a los ganaderos que exportan la carne, diciendo esto va a ser un gran negocio para Bolivia. Aquí hay un tema de visión. Queremos hacer eso, queremos tumbar nuestra riqueza forestal, la Amazonía, los árboles que están ahí para poner vacas y exportarlas a China. Yo creo que eso no es algo que sea bueno para conservar nuestro patrimonio, nuestra riqueza medioambiental. Por lo tanto, hay mucho cinismo en esto, como en todo, y aquí hay un doble discurso, decimos una cosa y hacemos otra cosa. Por lo tanto, vayamos por una investigación seria que está reclamada incluso a nivel internacional. Muchos dedos se están señalando al gobierno como responsable de esta situación, no solo en Bolivia, sino también fuera del país. Bueno, para que la población sepa, y me hubiera gustado que ustedes comenten sobre esto, es que, como les dije, ¿qué opinan de la pausa ambiental? Porque se ha decretado prohibir los asentamientos humanos en las áreas afectadas, suspender la quema de los desmontes, suspender el cambio de uso de suelos y lacas y la comercialización de los productos generados por los incendios. Eso es lo que contiene esta ley de pausa ambiental que ha sido ya promulgada en el departamento de Santa Cruz. Vamos a irnos a una pausa, pero antes, por favor, conozcamos nuestro cuadro una vez más de 10 preocupaciones que les hemos pasado a nuestros invitados, que tienen que ver con economía, narcotráfico, educación, justicia, relaciones exteriores, corrupción, seguridad, trabajo, violencia, salud. Ellos van a escoger 3 temas y al volver de la pausa nos explicarán cuál es el de mayor preocupación para cada uno de ellos. Señor director, recordemos por favor los 10 temas de preocupación que les hemos pasado a nuestros invitados: economía, narcotráfico, educación, justicia, relaciones exteriores, corrupción, seguridad, trabajo, violencia y salud. Ronald Escobar ha escogido salud en primer lugar, estamos hablando de economía en segundo lugar y educación en tercer lugar. ¿Por qué salud, Ronald? El movimiento Tercer Sistema plantea la salud preventiva sectorizada. Que los gremialistas, los lustrabotas, los periodistas tengan su propio seguro de salud. Pero quiero hacer énfasis en lo siguiente. Como actor, partícipe de varios eventos artísticos, culturales y hasta folclóricos, he visto de cerca las necesidades y carencias que están primando en este sector de los artistas, que no tienen seguro de salud y tampoco seguro de vida. Es por eso que urge, ¿sabe qué? Están muriendo artistas músicos por cáncer y otras enfermedades. Están haciendo kermeses para poder recolectar fondos y ayudar a determinados compañeros. Lo mismo pasa con los actores y actrices, que algunos que ya partieron sin tener ese seguro de salud. Asimismo, pedimos el seguro para los payasitos, por ejemplo, también. El artista, en diferentes interpretaciones, ejecutantes de música tienen que tener este seguro de salud. Por eso es que nosotros apostamos por una salud sectorizada, que cada sector tenga su seguro y que sea administrado por ellos mismos. Es decir, que aporten y que ellos mismos administren el pago de sus tratamientos, operaciones, entre otras atenciones que tengan los sectores. Muchísimas gracias, Ronald. Vamos a ver, Lili ha escogido en primer lugar violencia, en segundo lugar salud y en tercer lugar seguridad ciudadana. ¿Por qué violencia, Lili? En realidad, lucha contra la violencia. Lucha contra la violencia. Lucha contra la violencia hacia las mujeres, hacia las niñas y niños. ¿Por qué? Porque soy mamá. ¿Por qué?
porque todos estos días he estado recorriendo las diferentes calles de la circunscripción 8 y esa es una de las grandes preocupaciones de las señoras, de las mujeres, porque ya tenemos que acabar con los feminicidios. Estamos empezando septiembre y ya van más de 85 feminicidios en el país. Y tenemos que garantizar nosotros una vida libre de violencia a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nosotras mismas, ¿no? Entonces, ese es un gran desafío que yo tengo. Tenemos la ley 348, que realmente no ha resuelto el problema de la violencia hacia las mujeres, o sea, la violencia, los diferentes tipos de violencias. Puedes endurecer las penas. Eso no va a cambiar la situación si tú no previenes. Si no previenes en el hogar, si no previenes en las escuelas cambiando la currícula educativa, si no previenes con amor, si no previenes con respeto, ¿no? Entonces, ese es el gran desafío. Yo creo que hay que impulsar desde la Asamblea Legislativa modificaciones a la ley 348, pero también hay que incentivar y hay que impulsar políticas públicas de prevención de violencias. Bien, muchísimas gracias, Lili. Luis Eduardo Siles ha escogido de este ranking de 10 preocupaciones: salud en primer lugar, economía en segundo lugar y justicia en tercer lugar. Explícame, ¿por qué salud en primer lugar? Bueno, yo creo, miren, que si no hay salud no hay nada, ¿no? O sea, si uno no tiene salud, puede tener plata, por ejemplo, si no tiene salud, ¿de qué le sirve? Si uno se ha graduado después de estudiar, pues no tiene salud, ¿de qué te sirve? O sea, si no hay salud no hay absolutamente nada para nadie, ni para los jóvenes, ni para los viejos, ni para los hombres, ni para la mujer. La salud es absolutamente esencial, o sea, por eso dice salud, dinero y amor, ¿no es cierto? Porque lo primero que necesitas es la salud. Y si hay algo que se ha descuidado estos últimos años es la salud. Una época que hemos tenido una bonanza para tener mucha plata que se ha manejado en Bolivia estos años, se ha priorizado todo menos la salud. ¿Y qué es gobernar? ¿Qué es legislar? Es priorizar, decir qué es lo primero, lo más urgente, como han hecho ustedes en estos problemas, que son todos importantes. Entonces, la prioridad tiene que ser dada a la salud. El Estado y la sociedad boliviana tienen que dar su prioridad hacia la salud. ¿Qué planteamos nosotros? Un seguro universal para todos los bolivianos, que todos los bolivianos tengan acceso a la salud. Los recursos para esto son cuantiosos, pero cuando se lucha contra la corrupción y se implementa un plan razonable, pues pueden existir los recursos. Si no gastamos en palacios presidenciales, en museos, en aviones, en helicópteros, por supuesto que van a haber recursos para la salud. El seguro universal tiene que ser para todos y el MNR es el partido que ha estructurado todo lo que existe en salud, solo que ya tiene 50 años. El SUMI, los seguros de la seguridad social, los hospitales obreros, las estructuras de salud que están absolutamente colapsadas porque la población ha crecido, son temas que se hicieron durante muchos años y que se priorizaron. Estos son temas complejos que también tienen que ser hechos en acuerdo y en consenso y trabajando con los médicos. O sea, yo no puedo entender cómo el señor presidente dice que los enfermos de cáncer tienen que protestar en contra de los médicos porque están haciendo paro. Aquí hay la admisión de un fracaso. El fracaso del gobierno en realmente dialogar con las partes interesadas. Nos vemos, por ejemplo, si hay que hablar con los pilotos de avión, entonces negociemos con los pilotos de avión cómo va a ser la conducción del avión. No, pues cada uno es dueño de lo que sabe y los médicos saben de salud. Para eso estudian 10, 15 años. Realmente creo que tenemos que trabajar con ellos, porque si no trabajamos con ellos, ¿cómo vamos a solucionar el problema de la salud? Es un tema de plata, de recursos, de financiamiento, pero también es un tema de consensuar con el sector salud. Yo no me veo cómo podemos hacer algo sin los médicos que sea serio, que no sea politiquero, sino que sea de política pública. Muy bien, muchísimas gracias. Otro tema que nos convoca a esta mesa es hablar acerca, dentro del panorama electoral y político, el tema de la renuncia de los candidatos.
ya sabemos quiénes han renunciado. Jaime Pazamora, estamos hablando de Paola Barriga, estamos hablando de Edwin Rodríguez. Después... Exacto. Perfecto. A ver, ¿qué opinan ustedes de todo esto? Considero que están viviendo un momento crítico cada uno de estos partidos, porque es así, cuando surge la agrupación para la coyuntura, para estas elecciones electorales. No así han tenido una preparación antelada de años atrás, no han formado su estructura, han querido improvisar candidatos. Y esos son los resultados, que renuncien porque no están en acuerdo, no hay afinidad dentro de los partidos. Y por eso que nos sorprende la renuncia de don Jaime Pazamora, de don Edwin Rodríguez, de la señora Paola Barriga, de don Leopoldo Choque, que ha debilitado increíblemente a Comunidad Ciudadana en la ciudad de El Alto en las últimas horas. Realmente están en crisis, porque el pueblo considero que tiene conciencia y el pueblo es el que también presiona. Por otro lado, más que renuncias, es presión del gobierno que ha vivido particularmente el movimiento Tercer Sistema, y esto permítame hacerlo público. Son 6 candidatos que han sido convocados por el mismo presidente Evo Morales. Ahí está el candidato Eloy Capcha por la provincia de Omasuyos, que lo ha llamado e incluso le ha pedido que venga a formar parte de uno de los cargos importantes del Estado. Y así, un compañero también cooperativista minero ha tenido que renunciar porque lo han amenazado de muerte. En mi caso, me han suspendido un programa de televisión porque recibe publicidad del gobierno. Y así, son varios casos que se van sumando cada día por presión y por temor también a estos dirigentes que pueden tener masiva convocatoria. Gracias. Y antes de que tú me contestes, Lili, te quiero mostrar esta nota que tiene que ver también con renuncias dentro de Comunidad Ciudadana. Hace poco más de un mes, la primera persona en renunciar a Comunidad Ciudadana fue Fanny Nina, quien decidió declinar en su candidatura para diputada por la circunscripción 10, argumentando razones personales. Poco después, un grupo de militantes de Cochabamba también decidieron alejarse de las filas del partido político encabezado por Carlos Mesa. Pero a diferencia de Nina, los ahora exmilitantes de Comunidad Ciudadana anunciaron públicamente que decidieron dar su apoyo al movimiento al socialismo. En las últimas horas, el periodista Leopoldo Ibarra, candidato a diputado uninominal suplente por Comunidad Ciudadana, presentó su renuncia ante el Tribunal Supremo Electoral. Lili, tú que estás de candidata por Comunidad Ciudadana. A ver, en primer lugar, no hay militantes de Comunidad Ciudadana, porque Comunidad Ciudadana es una alianza de 2 partidos políticos y las plataformas que hacían Comunidad Ciudadana. Comunidad Ciudadana como tal no es un partido político con militantes, entonces mal se podría decir que renunciaron sus militantes, ¿no? Bueno, en primer lugar se da acá el tema de, las renuncias de candidatos a presidentes, a vicepresidentes, son una clara muestra de que las primarias fueron forzadas por el gobierno para conocer quiénes eran los candidatos y poder empezar la guerra sucia de manera antelada y con mucha anticipación. 30 millones aproximadamente de bolivianos que ha gastado el Estado boliviano en las primarias. Absurdas. Ahora tú ves que fueron innecesarias. Y además se van justificando, y el Tribunal Supremo Electoral, ¿te acuerdas? Dijeron que se iba a respetar en las primarias, no, y van autorizando, aceptaron la renuncia de Edwin Rodríguez. ¿Por qué? Porque al final Bolivia dice no, está siendo funcional al partido en función de gobierno. Han aceptado la renuncia de don Jaime Pazamora, aceptan la renuncia de, no sabemos todavía, de Paola Barriga. ¿Para qué sirvieron las primarias? Para nada, 30 millones de bolivianos gastados insulsamente. Y este tema de las renuncias de posibles candidatos a diputados, a senadores, se están dando en todos los partidos políticos y en los 9 partidos políticos que anoche yo estaba, por ejemplo, acompañando a los compañeros que fueron a presentar la documentación, porque yo en realidad estoy sustituyendo, ¿no? Ya se había presentado un nombre
pero lamentablemente esa persona no presentó su documentación, entonces yo estoy yendo a sustituir a esa persona. Yo anoche estaba ahí y estaban todos los delegados de los partidos políticos, además ahí llenando a último momento, completando files, requisitos y todo eso, ¿no? No es solamente de Comunidad Ciudadana, es una característica de todos los partidos políticos y como tú bien sabes, la ley electoral establece incluso que puedes hacer sustituciones 3 días antes, ¿no? Entonces es propio de las campañas electorales y de la misma política en estos tiempos. Gracias, Lili. Luis Eduardo. Bueno, yo creo que el Tribunal Electoral y la ley que es la ley de partidos políticos quiso tejer demasiado fino, estableciendo de que no era posible renunciar a una candidatura. Y eso, en ese sentido, se equivocó, porque obviamente es un derecho humano. Si algo es un derecho humano, es renunciar, pues. Puede renunciar el que quiere. Ahora, tampoco hay que exagerar mucho, como don Carlos Mesa cuando era presidente y renunció 3 veces a la presidencia. Pero el derecho de renunciar, pues, uno puede renunciar a su trabajo, puede renunciar a un proyecto político, puede renunciar a una candidatura. O sea, uno tiene que estar libre de poder hacer algo o no. Ese me parece un derecho básico. En ese sentido, si renuncian los partidos, candidatos, no le veo cuál es el problema. Se debería más bien facilitar para que sean sustituidos por otros candidatos. Aquí tiene que participar gente que quiere hacer esto, ¿no? No le pueden obligar a candidatear si ya no quiere. Alguien puede decir que está deprimido, ya no quiere salir de su casa. Renuncia, pues es algo normal y humano. Entonces, yo lo veo básicamente así. Muy bien, gracias. Vámonos a una pausa, pero antes quiero invitarle a que el próximo domingo esté sintonizado con nosotros, porque inmediatamente después del informativo que comienza a las 21:30, estaremos con Bolivia Decide 2019 y con la participación de 3 invitados, 3 analistas, como son Franklin Gutiérrez, Iván Arias y Pablo Dehesa, hablando, uno, de esto, de las renuncias, que hoy día nos está convocando, renuncias de los candidatos y también de la pausa ambiental. Ya volvemos. A continuación, ¿qué nos propone cada uno de los candidatos que nos está visitando? Evidentemente vienen representando a una tienda política, una plataforma, una agrupación ciudadana, pero ellos como candidatos, ¿qué nos van a ofrecer? Ronald, tienes 1 minuto 30. Bueno, quiero hacer énfasis en la salud. En la circunscripción número 9 hay bastantes actividades artísticos, culturales y folclóricas. En ese sentido, queremos nosotros impulsar leyes para los músicos, intérpretes, ejecutantes de diferentes géneros. Asimismo, promocionar las danzas folclóricas para evitar el plagio con concursos intercolegiales, que ya lo hicimos y fue todo un éxito y funciona. Y también crear más espacios de expresiones culturales para pintores, ¿no? Para arte urbano, donde puedan expresarse libremente. Y para las actividades folclóricas, para mis compadres, mis comadres, hay que crear también espacios propios de actividad folclórica con sistemas de seguridad, centros de monitoreo que tengan también sus vigilantes para que desarrollen estas actividades con plena seguridad y asimismo simultáneamente hacer campañas de prevención para evitar el exceso de consumo de bebidas alcohólicas. Bien, muchísimas gracias. Concreto, él se va a enfocar en salud y con leyes que beneficien a los músicos y toda actividad artística y cultural en su circunscripción. Lili, tienes 1 minuto 30. Tu propuesta. A ver, de ese gran paraguas que es el programa de gobierno de Carlos Mesa, que son 4 ejes de desarrollo: el desarrollo equitativo, desarrollo ético, desarrollo ambiental y el desarrollo inteligente, nosotros hemos extraído 8 desafíos, 8 compromisos para la circunscripción 8. Una es el tema de la lucha contra la violencia hacia la mujer. Segundo, una reingeniería total del sistema de salud, ¿no? O sea, sí o sí tiene que haber un seguro universal, pero tiene que ir acompañado de grandes inversiones en infraestructura, equipamiento, médicos especializados y medicamentos. Tercero, es seguridad ciudadana. Tenemos que lograr, mediante normas nacionales, la coparticipación ciudadana en tareas de
de garantizar la seguridad ciudadana en el país. Cuarto, el tema de jóvenes. El tema de jóvenes nosotros planteamos 3 temas que se tienen que desarrollar. Uno que es el voluntariado, que se reconozca el voluntariado como como por ejemplo un servicio civil, ¿no? Que mediante una ley nacional, el tema de capacitación técnica de los bachilleres y fundamentalmente empleo digno para los jóvenes. Cuarto, tenemos que nosotros a partir de una ley nacional queremos declarar áreas protegidas, a partir de una linda experiencia que hay en la circunscripción 8, que es en Cotauma, y tenemos los pulmones verdes para la ciudad, ¿no? Y además de temas de mascotas, el tema de... Gracias, Lili. Ha sido bastante amplia tu propuesta que tiene que ver con violencia, salud, seguridad ciudadana, jóvenes, has hablado de voluntariado. A ver, ¿qué me propones tú, mi ciudadano? ¿Qué le propones al país en todo caso? Bueno, es difícil, miren, resumir, digamos, las propuestas. Virginio Lema y Fernando Utoja, nuestros candidatos, tienen 38 propuestas sobre una serie de temas. Pero yo quisiera mencionar solo 2 que me tienen especialmente a mí como prioridad. La primera es, yo quisiera lograr de que el Estado boliviano sea el Estado más transparente que uno pueda concebir. Que tú puedas tener acceso vía Internet a toda la información que concierne las licitaciones, los contratos, los currículums de los funcionarios públicos, a quién se le adjudicó qué, cuándo se le pagó, por qué se le adjudicó a este y no al otro, etcétera, etcétera. Que sea absolutamente transparente y accesible a todos los ciudadanos mediante Internet lo que concierne al manejo de los recursos públicos, que son públicos, son tuyos, son de ellos, son míos, son de todos nosotros. Los recursos no son del presidente, del vicepresidente, son de los bolivianos. Y lo segundo, que es totalmente diferente y que puede parecer, digamos, contrastante con lo primero, es yo quisiera convertirme en el parlamentario de los animales. Yo creo que el tema animalista, el tema de la crueldad contra los animales, es un tema que tenemos que encarar como sociedad. En este gobierno se aprobó una ley muy escueta, muy que toca unos cuantos puntitos. No, aquí hay un tema estructural que tiene que ver con hasta cómo se carnea a los animales en forma absolutamente cruel y sádica. Y hay países que han resuelto estos temas. Entonces este es un segundo tema que yo quisiera priorizar, el tema de una ley a favor de los animales. Muy bien, gracias. Creo que en eso coincides con Lili, ¿no es cierto? Y este sentimiento de defensa de los animales está creciendo cada vez más con una ley que no se cumple, pues lamentablemente. A ver, uno de los temas que no hemos logrado desarrollar es qué es lo que ustedes proponen en el aspecto de la educación. Por favor, ¿puedes decirme algo tú, Ronald? Como Movimiento Tercer Sistema proponemos la educación dual, que consiste en que los jóvenes desde los 15 años o cuarto de secundaria trabajen y estudien y posteriormente tengan su propia empresa, apoyados por el Estado con un capital de arranque, garantizando mercados internos y externos. Pero sí queremos implementar ese hábito de que la juventud, los jóvenes y señoritas, reiterando, trabajen y estudien desde los 15 años, como ya sucede también en otros países de Europa. Muy bien, gracias. Lili. Sí, es una gran, nosotros proponemos una gran transformación de la educación, pero principalmente cambiando la currícula educativa. Yo te decía, la gran manera de prevenir las violencias en nuestro país es en la escuela, ¿no? Nosotros queremos cambiar la currícula para enseñar valores a nuestros niños, ¿no? Valores para evitar la violencia, como te decía, pero además cambiar la currícula para que nuestros jóvenes salgan técnicos medios, salgan bachilleres ya técnicos medios, ¿no? De tal manera que se puedan insertar, si es que no tienen recursos económicos para seguir la universidad o para seguir profesionalizándose, puedan ya tener una opción técnica para trabajar. Muy bien, gracias. Me voy a quedar con eso de valores en la escuela. ¿Tú, Luis Eduardo? Yo creo que la economía y la educación tienen que enchufarse, es decir, las universidades tienen que estar conectadas con las necesidades del mercado económico, es decir, si nosotros creamos empresas, generamos desarrollo económico, las universidades tienen que estar en sintonía con eso y no totalmente aisladas, digamos, porque si no se producen profesionales en materias que después no tienen trabajo. Yo creo que efectivamente la prioridad es que los jóvenes tengan empleos
de calidad, formales, y para eso tienen que estar convenientemente educados, convenientemente formados. Y yo creo que el nivel técnico tiene que ser incentivado, tiene que ser estimulado y sobre todo, reitero este concepto de la imbricación entre el mercado productivo, el mercado empresarial, el mercado del emprendimiento y la educación a todos los niveles. Muy bien. Hablaba de valores, de quedarme con esto de valores, que en la escuela aprendan nuestros hijos valores. ¿Qué pasa con la familia? Es decir, tal vez dentro de la familia no estamos siendo lo suficientemente cautos o inteligentes como para enseñar a nuestros hijos valores. ¿Por qué? Me gustaría que ustedes nos hablen acerca de temas que hoy en día todavía nos duelen. Tema discriminación, tema homofobia. Estamos viendo que hay todavía ciertos discursos en contra de un colectivo determinado, ¿no es cierto? Religión de por medio, religiosos de por medio. A ver, ¿qué opinas tú, Ronald? Miriam, en pleno siglo XXI, imagínese tener ese tipo de pensamientos retrógradas que no respeta la libertad de una persona. Todos tenemos derecho a ser como querramos ser, pero en ese sentido, lo que el MTS tiene la posición firme es de respetar las religiones, el libre pensamiento, pero no así promocionarlas, simplemente respetarlas. Lili. Sí, a ver, yo creo firmemente que no puedes construir un país en base al odio. Y eso es lo que ha estado pasando estos últimos 13 años, ¿no? Desde el gobierno, el MAS ha impulsado el odio, ha generado polarización. Si antes se decía que eran los blancos los que discriminaban a los indígenas o por lo menos a los a los aymaras o quechuas, ahora ocurre lo contrario, ¿no? Entonces se ha generado una cultura del odio en nuestro país. Hay que cambiar eso, hay que cambiar. Yo siempre digo, tienes que ser tolerante con el semejante, tienes que amar y respetar. Y yo creo que en eso estamos. Eso plantea Comunidad Ciudadana. Tenemos que cambiar la cultura de nuestro país. Y eso te digo porque de ahí viene la propuesta de incentivar y promover valores en la escuela y en el hogar. Creo que con eso nosotros estaríamos en condiciones de cambiar y transformar nuestro país. Eso es porque nosotros desde Comunidad Ciudadana queremos cambiar y construir una Bolivia mejor para todos nosotros, ¿no? ¿Qué piensas tú, Luis Eduardo? Bueno, estos temas del matrimonio homosexual y del aborto y estos temas nuevos que son de las sociedades del mundo y que se debaten con gran pasión, donde entran los temas religiosos a veces, yo creo que sí tenemos que estimular la tolerancia y el respeto por las decisiones libres de cada individuo. Cada uno es libre de escoger sus propias decisiones. Tampoco estoy de acuerdo con que, digamos, esa libertad sustituya a los valores tradicionales, digamos, del hogar y de la familia, pero sí estoy de acuerdo en que haya absolutamente tolerancia y respeto mutuo. Cada uno es libre de tomar sus propias decisiones. En un concepto más amplio estoy de acuerdo con lo que dice aquí Lili. Estos años han sido de mucho odio, mucha división, mucho enfrentamiento, confrontación, que es parte de la ideología del MAS y del gobierno, ¿cierto? Si no hay división, si no hay odio, ellos no sé de qué vivirían, porque francamente eso lo han cultivado durante 13 años. Tenemos que parar esto. Esto ha dado pie a cosas, fenómenos que también son temas muy graves que a mí personalmente me preocupan, como el de los linchamientos, por ejemplo. Son unas cosas horrendas que siguen ocurriendo en algunos lugares de nuestro país, en donde la gente toma justicia por mano propia, torturan a un individuo, lo encontraron a veces por error en un barrio, etcétera. Son barbaridades que no pueden ocurrir. Y creo que el discurso de odio y de confrontación ha fomentado eso y fomenta incluso otras cosas, como los feminicidios y otros desastres que ocurren en nuestra sociedad. Entonces trabajemos por la fraternidad y la reconciliación. Bolivia nunca era así antes. Bolivia, si bien habían divisiones políticas y muchas cosas que ocurrían, pero este clima de odio y confrontación no existía al nivel que se ha exacerbado hoy en día. Trabajemos con convicción y con amor para parar eso y reconciliarlo. Me has hecho recuerdo algo. En todo el tiempo que yo llevo trabajando sí he visto linchamientos en otras épocas y en otros gobiernos. Es un tema que no logramos superar como bolivianos. Vamos a seguir hablando de estos temas que tienen que ver con el quehacer político, sobre la pausa electoral también. Ya volvemos.
conocer ahora qué opinan acerca de la pausa electoral, si es que ustedes la están cumpliendo o no y por qué. ¿Puedo saber contigo, Luis? 1 minuto 30, por favor. O sea, ¿a qué te refieres con pausa electoral? ¿Hay pausa electoral? ¿Ustedes la están respetando? No. Dentro de la campaña. O sea, ¿relativa al incendio? Relativo a lo que se había pedido, sí. Sí, nosotros dijimos que no vamos a hacer campaña en los lugares donde se está ocurriendo, digamos, este desastre. Pero dijimos que cabalmente teníamos que reforzar nuestra campaña en los otros lugares porque tenemos algo que decir respecto del incendio y respecto a que por qué ha ocurrido esto y por qué tenemos que tomar medidas para prevenir en el futuro y para corregir que no vuelva a ocurrir, y medidas paliativas como nuestro candidato Virginio Lema y sus plantines, que ya está en 5,000 plantines en la Chiquitanía en este mismo momento, los hizo, ahí ha puesto videos en redes sociales, y él cree que todos los bolivianos podemos hacer esto y producir una cantidad industrial de plantines para reforestar lo que se ha quemado. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que ser claros y sinceros, no decir, no vamos a hacer campaña y al día siguiente ir como vimos al presidente apagando con un chisguete, fingiendo apagar con un chisguete una llama. Aquí tenemos que hablar las cosas claramente y con sinceridad. Este es un tema grave. En esos lugares obviamente no hay campaña, pero en el resto del país la sigue habiendo. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, están entonces en campaña, se están movilizando. A ver, tú, Lili. Bueno, es un mensaje demagógico, ¿no? Lo que se ha dicho de una pausa electoral. ¿Por qué? Porque el MAS sigue en campaña, no ha parado ni un solo minuto. Lo ves al presidente haciendo campaña desde el día en que además fue a la Chiquitanía con su trajecito azul y su chisguete, no sé, esa cosa para apagar los incendios, hasta ahora, ¿no? Donde todos los días tú lo ves al presidente en transmisiones de Bolivia TV, entregando obras, con toda, además toda la imagen institucional, los colores del MAS, ¿no? Entonces es falso porque además yo digo y siempre comparo, ¿no? Los 7 partidos políticos están en desventaja respecto a la propaganda electoral en medios de comunicación. ¿Por qué? Porque el gobierno no ha parado un día y tú ves todos los espacios de propaganda y de publicidad de los canales, de las radios y de los mismos periódicos están copados por propaganda gubernamental, donde promueven la imagen del presidente, del vicepresidente, donde están los candidatos a diputados y candidatos a senadores. Por eso digo, es falso, es demagogia total, ¿no? Además, ahí también lo ves al candidato de Bolivia, dice, no, hace un mes y medio que él está todos los días en medios de comunicación con propaganda. Entonces, el resto de los partidos políticos están en desventaja respecto a este tema. Y nosotros sí se ha hecho una pausa, electoral, estamos haciendo solo puerta a puerta. Muy bien, perfecto. Entonces, para ti la pausa electoral es un mensaje demagógico. Vamos a ver qué opina de esto Ronald. Tienes 1 minuto 30. No podemos engañarle al pueblo, pareciera que nos quieren ver como idiotas culturales. Tenemos que ser honestos. En teoría dicen pausa electoral y en la práctica se están mostrando en medios de comunicación haciendo uso indebido de bienes del Estado incluso. Además, otros candidatos de derecha saliendo en grandes redes nacionales, sabe Dios que de quién estará cancelando esos pauteos, porque los medios sabemos que no cobran nada barato. Por segundo, señoras y señores. Y Óscar Ortiz, soy senador y está saliendo a cada instante. Imagínense. En ese sentido, el movimiento Tercer Sistema respeta las decisiones de cada partido político. Sin embargo, antes que ocurra este siniestro en la Chiquitanía, Miriam, en la circunscripción 11, el MTS ya ha comenzado con esta campaña de cuidado del medio ambiente. Barriendo, limpiando, plantando arbolitos en las plazas y barrios. Los vecinos de Ciudad Satélite lo saben muy bien. Posteriormente esto se ha amplificado. Hemos ido hasta el bosquecillo de Pura Pura a reforestar con todos los militantes y simpatizantes que se han sumado. Éxito total, ahí están los plantines, hemos coordinado con la administración también de este espacio recreativo para que puedan regar y también nosotros estamos yendo cada fin de semana a regarles. Es así, el trabajo continuo de acción social, hechos, práctica, lo que se quiere ver. Gracias, Ronald. Y para ir cerrando, consideraciones finales, por favor, Luis Eduardo, tienes 1 minuto 30.
Bueno, yo creo que en esta elección se van a jugar realmente dos visiones de Bolivia, la continuidad de un modelo que está absolutamente agotado, sobre el cual los bolivianos ya están cansados, hastiados, o que realmente ocurra una renovación de nuestra democracia, una administración seria de nuestra economía, una administración responsable de nuestras cosas. Eso es lo que está en juego y yo creo que es importante que hayan debates como este. Yo te agradezco, Miriam, por la participación. Es importante que el debate sea debate de ideas, de cifras, de propuestas y no un intercambio de insultos, que obviamente lo que ha sido también estos 13 años en ciertos niveles. Por lo tanto, debatamos, discutamos y construyamos entre todos la Bolivia del futuro, poniendo un término a un régimen que ya tuvo su tiempo, ya tuvo su oportunidad, tuvo una bonanza extraordinaria bajo la oportunidad de administrarla, y creo que es pertinente pasar a otra cosa históricamente. Muy bien, muchísimas gracias. En concreto, se van a jugar dos visiones de Bolivia el próximo 20 de octubre. Lili, tienes 1 minuto 30. Sí, bueno, 13 años de gobierno. 13 años y creo que este es el momento que debemos cambiar nuestro país, debemos reencaminar el futuro de nuestro país con una mirada diferente, con una mirada de unión, dejando atrás odios, con una mirada de transformación. Y eso es lo que propone Comunidad Ciudadana, un gobierno de ciudadanos. Nosotros nunca hemos hecho política, nosotros estamos incorporándonos ahora a la vida política porque creemos que ya es demasiado de un gobierno que ha promovido el odio, que en estos 13 años ha promovido la corrupción, ha promovido la intolerancia. No, este es el momento. Comunidad Ciudadana plantea eso. Es posible una Bolivia mejor. Muy bien, muchísimas gracias. Tú dices ya es el momento de reencaminar el futuro del país con una mirada de unión. Tienes 1 minuto 30, Ronald, tus consideraciones finales. En vista que los dos sistemas a nivel mundial han fracasado, el sistema capitalista neoliberal de derecha fracasó, el sistema socialista falso izquierdista, autoritario, también fracasó. Emerge desde Bolivia un nuevo pensamiento y la ideología como es el tercer sistema. En ese sentido, nosotros queremos exhortarle a la población que vaya a emitir su voto informado, conozca los 6 puntos que propone el movimiento tercer sistema, donde pretendemos firmemente transformar estructuralmente nuestro país. Y por eso decimos, ni capitalismo salvaje ni socialismo secante, sino tercer sistema donde los jóvenes, las asociaciones, las cooperativas tengan su propia empresa y sean dueños de los mismos. Asimismo, la revolución política, devolverle la decisión colectiva al pueblo, sin mediación de partidos políticos. La tercera, revolución judicial, que los jueces y fiscales sancionen los delitos de Estado como corrupción y traición a la patria, pero estas autoridades deben ser elegidos por las universidades, por concurso de méritos y exámenes de competencia. Y también apostamos por la salud sectorizada, que cada gremio tenga su propio seguro y administrada por eso. La educación dual, que los jóvenes ya no sean bachilleres en humanidades, sino bachilleres especializados. Muchísimas gracias, gracias Ronald, a ti también Lili, lo mismo a ti Luis Eduardo, por haber venido, habernos contado sus opiniones con relación a lo que ustedes van a proponer como candidatos. Hoy vamos a conocer a Andrea Barrientos, candidata a primera senadora por Cochabamba por Comunidad Ciudadana. Andrea Barrientos Saonero nació en Cochabamba, egresada de la carrera de Filosofía y Letras. Empresaria, fue vocalista de la banda cochabambina Espiral. Junto a Global Shapers ha desarrollado proyectos enfocados en ciudadanía activa, educación, tecnología y medio ambiente. Activista por la lucha democrática, la inclusión social y la participación política de jóvenes. Cofundadora y directora de innovación de la empresa Indis Business Solution. Ha enfocado su creatividad empresarial en el desarrollo de startups y procesos de innovación. Vocera de Comunidad Ciudadana. Candidata a primera senadora de Cochabamba por Comunidad Ciudadana. Bienvenida, qué gusto conocerte, Andrea. ¿Cómo te sientes de estar con nosotros? Muy bien, La Paz nos ha agarrado con un día frío
Primero agradecerte, Miriam, por el espacio. Creo que espacios como este son importantes para que la población nos escuche, nos conozca, pueda comparar las propuestas electorales y sobre todo conocer a sus candidatos. En el caso nuestro, para que sepan que después de 13 años ya es demasiado y que juntos vamos a construir una Bolivia mejor. A ver, ¿quién es Andrea? Sabemos que tienes una vena artística, tienes una vena de ser innovadora dentro del empresariado, vena política, tu primera incursión en el partido, en un partido, sí. ¿No es cierto? Sí, es la primera vez que hago política partidaria. De hecho, por supuesto, he dedicado los últimos años de mi vida a hacer empresa. Tengo emprendedurismo, tengo algunas inversiones también. Y sobre todo he entendido que para mí, en mi caso, hacer empresa ha sido una cuestión de necesidad. Es por eso que hoy planteamos nosotros la posibilidad de crear empleos para jóvenes. En nuestro plan de gobierno planteamos la creación de más de 170,000 empleos nuevos al año y queremos que la gente entienda y comprenda cómo funciona la cuarta revolución industrial, cómo funciona la economía naranja, la economía digital, las economías verdes y las nuevas economías que el mundo nos presenta para que no solo jóvenes, sino adultos y adultos mayores tengan acceso al trabajo de una manera distinta, con un pacto entre el Estado y el empresariado. Sería bueno que le expliques a la gente, porque sabemos que es bandera de este programa de gobierno que propone Comunidad Ciudadana, esto de la economía naranja. ¿Qué significa? La economía naranja tiene como pilar desarrollar el talento humano en comunidad con el medio ambiente y a través de procesos de innovación constantes. Eso es lo que nos interesa hacer. Nosotros planteamos dentro de esta línea de economía naranja la construcción de ciudades inteligentes. Cuando hablamos de ciudades inteligentes no nos referimos exclusivamente a las urbes, sino que una ciudad puede ser cualquier ciudad intermedia o cualquier provincia o cualquier ciudad periférica que esté en todo el país, porque lo que hacemos al hablar de ciudades inteligentes es apuntar al desarrollo del talento humano, que siempre va casado con el desarrollo de la ciudad y la implementación de elementos tecnológicos. Esto quiere decir que se debe analizar cada ciudad y las potencialidades de cada ciudad para ver cuáles son sus aptitudes. En el caso de Arani, por ejemplo. A ver, ¿qué hablas de Arani? Donde hay un pan delicioso, por ejemplo. Exactamente. Además, Arani es la tierra de mi abuelita, entonces yo feliz de hablar de Arani. En el caso de Arani, la producción de pan es su bandera. Pero es una producción de pan que es demasiado artesanal, es muy artesanal y los mercados son muy grandes. De repente las carreteras no son amigas de Arani a la hora de exportar su pan porque se distribuye en Cochabamba pero no llega al resto del país y es un producto de primera calidad que puede ser explotable en términos turísticos además. Entonces en el caso de Arani se evalúa cómo funciona Arani, se le proporciona elementos tecnológicos, elementos de venta, elementos de importación y exportación de sus productos para que puedan expandir su mercado, puedan conectarse con las demás ciudades, estén en comunidad con el medio ambiente y se desarrollen más empleos a partir de algo que es básico como la producción de pan. Además, Arani, si nosotros tomamos en cuenta el Valle Alto Cochabambino, Arani está muy cerca de Punata, que es para mí en este momento la capital del Valle Alto porque está sumamente desarrollada, es una ciudad, una urbe que está en constante crecimiento y por esa característica es que se necesita una planificación ordenada y elementos conectores entre todas las ciudades intermedias, alejadas y centrales metropolitanas de toda el área, sobre todo en Cochabamba, que el área metropolitana está muy concentrada. Es cuestión de conectar, analizar las potencialidades de cada ciudad, ver si es turismo, si es innovación, si es empleo, si es industria y fomentar a la ciudad y sobre todo darle elementos tecnológicos que ayuden en su desarrollo y que nos ayuden a estar en comunión con el medio ambiente. Me voy a salir un ratito de la parte económica y que tiene que ver con esto de la economía naranja, pero estás hablando de ciudades inteligentes, estás hablando de conexión, aquello también va a ayudar al tema de seguridad. Por supuesto que sí. El tema de la seguridad, hemos identificado nosotros que hay un problema crucial en Bolivia hoy. Es el tema de la corrupción en la policía. Cuando hablamos de corrupción, por supuesto, hay corrupción en todos los órganos del Estado, eso es algo innegable, y además en alcaldías, municipios, gobernaciones, en absolutamente todo existe corrupción. Pero un punto crucial
que le preocupa a los bolivianos y a las bolivianas es la corrupción en la policía. Cuando hablamos de conexiones y de seguridad ciudadana, la policía debe ser el principal aliado. Pero nosotros no solo queremos dejarle al Estado la labor de gobernar y de trabajar en pro del país, sino que queremos hablar de una cogobernanza. Al hablar de ciudades inteligentes, volviendo a las ciudades inteligentes, hablamos de una ciudadanía que se hace parte, porque apostamos a otro concepto que está muy relacionado a la lucha contra la corrupción, a las ciudades inteligentes. Ese concepto es el gobierno abierto. El gobierno abierto plantea transparencia, es decir, lucha frontal contra la corrupción, que es lo que vamos a hacer y a lo que nos comprometemos, participación, que involucra a todos los ciudadanos y ciudadanas en participar activamente, en cuidar las ciudades, municipios, alcaldías, gobernaciones, órganos del Estado y trabajar activamente con ellos, y colaboración, es decir, los hacemos actores principales del cambio que necesita Bolivia, con propuestas, con trabajo, con inclusión, y además que el gobierno abierto utiliza elementos tecnológicos clave. Un ejemplo muy simple y muy sencillo. Hay dos cosas. Uno puede en tiempo real saber, en el caso de la policía, por ejemplo, si la policía tiene 5 patrullas, yo sé en tiempo real dónde están esas patrullas, a quién están auxiliando, para qué se usan, cuánta gasolina gastan, quiénes la manejan. Eso quiere decir que un ciudadano cualquiera tiene a través de su teléfono o de su computadora control directo sobre los recursos del Estado. Otro ejemplo, que ya es participativo. Tú en tu barrio, es muy difícil, Miriam, que tú vayas a tu reunión de OTV. Trabajas más de 8 horas al día, el tráfico es insoportable, que vayas a la reunión de OTV un domingo cuando tienes que compartir con familia, no es una prioridad para ti. Eso quiere decir que hay un vacío ahí en la ley de participación popular, porque hoy no todos los vecinos podemos participar en las reuniones de OTV, es decir, no todos los vecinos nos vamos a involucrar en qué obras vamos a tener en nuestra OTV. Pero imagínate tú, que usamos aplicaciones tecnológicas que nos permiten en un segundo decidir qué tipo de obra quiere usted para la OTV. ¿Quiere más agua? ¿Quiere más salud? ¿Quiere mejores parques? ¿Quiere reformar la fuente? ¿Quiere hacer una ruta de bicicleta? Ok, yo quiero plantar árboles. Entonces usted lanza la sugerencia o sube un proyecto, genera una votación y a partir de esa votación se mide con índices reales, con datos reales y totalmente abiertos qué es lo mejor para su OTV y usted está decidiendo en el minuto qué quiere para su OTV. Ese tipo de gobierno queremos nosotros. Has hablado de la policía, has hablado de corrupción en la policía. ¿Qué opinión tienes tú del plan BOL 110? Creo que en este momento la policía necesita medidas más drásticas. Creo que en este momento la policía tiene que... Nosotros hemos tenido ayer con Carlos Mesa una reunión con ex policías, con policías jubilados. Hay una falla institucional que está íntimamente relacionada con la corrupción desde el momento que los policías ingresan a la academia de la policía. Eso quiere decir que la corrupción está en lo más profundo de la institución policial. Uno puede tener muchos planes de gobierno, puede tener muchos planes para la policía, pero la policía hoy necesita una reforma desde lo más profundo de su ser y necesita un ente que no sea la misma policía que pueda fiscalizar lo que está haciendo la policía. Nosotros hemos propuesto que cada policía tenga una cámara conectada que sea monitoreada por un centro de control que sepa en tiempo real todo lo que hace el agente policial y que además haya autonomía dentro de los diferentes sectores de la policía para que no hablemos de una corrupción que va desde la cabeza del más alto mando policial a los cadetes, a los generales, a los sargentos y que terminen en los cabos, que sí o sí tienen que ser parte de esta corrupción si quieren entrar a esa policía. Entonces lo que nosotros queremos es descentralizar el uso de la policía, devolverle su institucionalidad, pero proponemos concretamente un ente separado de la Policía Nacional que pueda controlar a todos los efectivos en tiempo real para que sepamos exactamente qué hacen nuestros policías y además es algo bueno para ellos mismos. Porque yo no me imagino la presión que sufren aquellos policías que son honestos, porque hay muchos que son honestos y transparentes, cuando el compañero de turno, cuando el compañero de ruta no es honesto y transparente y tiene que entrar a esa rosca porque tiene que mantener el trabajo. Entonces, la policía... Ser policía es un trabajo muy digno y es un trabajo muy importante.
La corrupción lamentablemente ha afectado a todos nuestros órganos del Estado, especialmente a la Policía Nacional. No hay un solo boliviano ni una sola boliviana que no haya sufrido acoso por parte de la policía en el sentido de la corrupción, que no haya tenido la oportunidad de coimear a un policía para hacer un trámite, para sacar la licencia, para evitar la multa de tránsito. Es decir, somos cómplices. Para evitar esa complicidad proponemos las cámaras y una institución independiente a la policía que pueda controlar a la Policía Nacional. ¿Qué necesidad de protección o en qué área de protección necesita Cochabamba? Cochabamba necesita mucho. En todas las áreas. Lamentablemente Cochabamba ha sido descuidada. Hemos hecho, Miriam, nosotros un análisis de Cochabamba como región, como departamento. No podemos pensar hoy en Cochabamba sin conectar nuestro eje metropolitano, nuestra área metropolitana. Tú sabes que nuestra área metropolitana en Cochabamba es difícil que distingas si estás en Quillacollo o estás en El Cercado o estás en Sacaba cuando no eres de Cochabamba, porque es una continuidad, ¿no? O sea, es una cosa larga que estás totalmente conectada. Sabemos que los 7 municipios que forman parte del área metropolitana de Cochabamba tienen que estar conectados y todo lo que se haga tiene que pensar en los 7 municipios. Nosotros hemos identificado 3 ejes para Cochabamba. La protección del Parque Tunari, que es el pulmón de Cochabamba. Trabajar en el Parque Tunari, el río Rocha, que hoy es un botadero de contaminación y que no tiene el tratamiento necesario. Y el manejo de la basura, que afecta a Cochabamba. Sumado a esto están transversales también, que son la generación de empleo, la lucha frontal contra la corrupción y la reforma de justicia, que están como transversales, pero estos 3 elementos que te menciono al principio son cosas que debemos solucionar de manera urgente para Cochabamba, por una cuestión medioambiental, por una cuestión estructural y por una cuestión de idiosincrasia con nuestra gente. El otro día salió un reportaje que decía que en Cochabamba utilizamos 4 veces más bolsas de plástico que el resto del país. Eso quiere decir contaminamos 4 veces más que cualquier otra ciudad del resto del país. ¿Cómo transformamos eso? Esa es la pregunta que hacemos en todo el país, y no solamente en las ciudades, en la metrópoli. Estamos hablando también de las provincias, los cantones. ¿Cómo manejan la basura en esos lugares? ¿Te has puesto a pensar en esto? Por supuesto, es que hemos cometido un error grave. No hemos visto la oportunidad que es la basura. Hoy en día tengo el agrado de conocer a gente que ha aprendido a lucrar con la basura. Entonces eso es una cosa impresionante. En el caso de Cochabamba hay una empresa que se llama Pisos Mamut, y la pongo de ejemplo, no la quiero politizar, solo la pongo de ejemplo. Pisos Mamut es una empresa que ha desarrollado un modelo económico, ha adaptado un modelo económico circular de gran escala a una pequeña escala que es Cochabamba. Entonces ellos reciclan las llantas de plástico, hacen pisos amortiguadores con amortiguación para los parques, para los gimnasios, para cualquier área social que uno tenga, y los venden, y ahora están exportando. Tienen una fábrica enorme que han construido recién y han empezado como una startup con un capital semilla de $5.000. Hoy en día son una empresa bandera para Cochabamba. Entonces ellos han aprendido a lucrar con la basura, y es lo que también nosotros proponemos. En estos nuevos modelos de negocio e innovación, lucrar con la basura es parte de darle solución a un problema estructural que no solo es de Cochabamba, es de todo el país. Cuando nosotros aprendemos a reciclar, aprendemos a reducir la huella de carbono, pero además de eso tenemos políticas públicas y de Estado que nos dicen, ok, usted ya no usa más bolsa, usted tiene que reciclar, usted además va a tener dónde mandar esa basura que está separando en la casa, porque nuestros propios botaderos están especializados para hacer plantas de reciclaje. Ahí las cosas cambian. Tengo que ir ya cerrando la entrevista, pero así rápida y brevemente, ¿qué se está respirando en Cochabamba? ¿Qué se va a hacer con ese tema? En este momento es complicado porque nuestra área de Serpiente Negra nos trae demasiada contaminación. Frente a esto yo doy una respuesta. La corrupción en Cochabamba es inminente en todos los municipios del eje metropolitano. ¿Eso es lo que está ensuciando el aire? La corrupción ha permitido que se hagan depósitos ilegales y depositorios ilegales de basura dentro de Cochabamba, que se boten aguas negras a lo que debería ser áreas de transitabilidad de agua. La corrupción ha permitido que en Cochabamba no existan controles específicos sobre las empresas que botan su basura al río Rocha, que botan su basura a nuestras fuentes acuíferas, que botan su basura a la laguna Alalay. La corrupción
debe ser nuestra prioridad. La lucha contra la corrupción es una prioridad y por eso nosotros le proponemos a Cochabamba una lucha frontal contra la corrupción, una reforma de la justicia y salud, que es lo que los cochabambinos necesitan hoy más que nunca, junto al empleo y la generación de empleo para jóvenes. Entonces estamos en esa línea. Después de 13 años, Miriam, de verdad, ya es demasiado. Demasiada corrupción, demasiada injusticia, demasiada ausencia de salud. Estamos seguros que junto a usted vamos a construir una Bolivia mejor. Gracias por haber venido, Andrea. Un gusto conocerte. Mucho éxito en tu carrera electoral. No, gracias a ustedes y gracias por el espacio. Un saludo a todos. Y nos vamos, por favor, durante este sábado y domingo, renueve todas las fuerzas, porque el lunes vamos a estar pendientes, evidentemente, de lo que pase en la reunión entre médicos y el gobierno. Y el martes se está adelantando, se está amenazando con un posible paro en el sector del transporte. Y el clima, por favor, abríguese, porque ya ha comenzado el frío. Esta madrugada que tendremos va a ser muy fría. Hay amenazas de nevadas, les recuerdo, hasta la madrugada del próximo lunes. Nada más, los queremos mucho. Que Dios le bendiga. No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas. Lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras. Esta tierra es toda nuestra.